expresado en las urnas con un respaldo contundente del 55%. Hoy, de acuerdo a lo coordinado con nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro vicepresidente David Choquehuanca y el gabinete presidencial, informaré sobre lo avanzado en este primer mes de gestión. Desde que asumimos el gobierno, el presidente Luis Arce nos instruyó en gabinete realizar un diagnóstico respecto a cómo estábamos recibiendo el Estado, cuál era la situación de la gestión pública y a la par trabajar en medidas orientadas a dar solución a la crisis económica, social, sanitaria, educativa y cultural. Hemos encontrado un Estado quebrado. Lamentablemente se repitió la historia neoliberal del saqueo de nuestra amada Bolivia. Estamos atravesando una de las crisis económicas más profundas de nuestra historia. El déficit fiscal supera a la del periodo de la hiperinflación de la UDP en los años 80, producto de las malas decisiones que se asumieron desde noviembre de 2019. Habíamos trabajado mucho entre todas las bolivianas y los bolivianos por cerrar brechas económicas y sociales y por reducir la enorme diferencia que existía entre los ingresos de los más ricos y los más pobres en nuestro país. Duele profundamente ver este enorme retroceso y que por miserias políticas, por mezquindades humanas, por odio al adversario, se haya actuado de manera tan irresponsable con las familias bolivianas. El año 2006 recibimos un Estado quebrado y salimos adelante hasta llegar a liderar varios indicadores económicos y sociales de la región. Nuestro país, como es de conocimiento público, era presentado en distintos foros internacionales, en distintas universidades del mundo, como un milagro económico, aunque no fue un milagro. No fue, como han señalado muchas veces, producto de la buena suerte, producto de la buena coyuntura de precios internacionales, porque como bien saben, esos precios tuvieron caídas considerables en momentos de crisis. ¿Y qué nos mantuvo a flote? ¿Qué hizo que nosotros podamos campear esas turbulencias en nuestra economía? Fue un modelo económico que se realizó por bolivianos y para los bolivianos, un modelo económico pensado en la realidad económica y social de nuestro país, el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano. No fue suerte, sino el resultado de un trabajo sin descanso al servicio del pueblo boliviano que encaramos desde el año 2006, al servicio de las mayorías históricamente excluidas. Ahora estamos recuperando esta senda de estabilidad económica, política y social, y es un trabajo, un esfuerzo y una senda que debe ser cuidada por todas y todos quienes creemos que nuestras hijas e hijos merecen un presente y un futuro mejor. Ya iniciamos el desmontaje del andamiaje neoliberal que estaba al servicio de unos pocos y estamos reconstruyendo los cimientos del modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano al servicio de millones. Un modelo que fue impulsado por nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora desde el año 2006, cuando se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas Públicas, reconocido como uno de los mejores ministros de Economía de la región. La confianza en que podemos volver a reconstruir nuestra patria, la confianza en que podemos vivir en paz, la confianza en que podemos recuperar el crecimiento con redistribución del ingreso y con justicia social,
es una confianza que ha depositado el 18 de octubre en las urnas el pueblo boliviano, y es justamente pensando en esa confianza en que estamos trabajando sin descanso para no defraudar lo que el pueblo boliviano espera de nosotros. En este sentido, mencionaré algunos datos de cómo hemos encontrado la gestión, porque por supuesto las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho de conocer cómo está nuestro país y qué estamos realizando como gobierno plurinacional. Voy a empezar con la economía. Veníamos creciendo a un promedio de 4,9%, que el 2019 cayó al 2,85% producto de los paros cívicos y de las malas decisiones de política económica que asumió el gobierno de facto. Al segundo trimestre de 2020 tenemos un decrecimiento del 11,11%. No habíamos tenido un decrecimiento económico desde el año 1986. Hubo un manejo y una administración irresponsable de las finanzas públicas. Recuerden que el ex ministro de Economía del gobierno de facto declaró a fines del mes de octubre haber dejado recursos suficientes por 17.000 millones de bolivianos para hacer frente a las obligaciones del Tesoro General de la Nación. Sin embargo, la realidad es otra. La liquidez al 6 de noviembre únicamente era de 3.000 millones de bolivianos y con una deuda flotante de aproximadamente 1.500 millones de bolivianos. Es decir, nos referimos a la deuda flotante de cuentas por pagar, de cuentas que el Estado boliviano tiene la obligación de cancelar en esta gestión, lo que significa que se dejó al Tesoro General de la Nación en estado de iliquidez para afrontar las obligaciones hasta el final de la gestión. Por otro lado, la recaudación tributaria y aduanera descendió de 47 millones de bolivianos en octubre de 2019 a 34.838 millones de bolivianos a octubre de 2020, lo que representa una caída de un 27,2%, resultado de una gestión ineficiente en el cobro de los tributos, de manera tal que el sacrificio fiscal calculado por todas las exenciones al sector privado 2.000 millones de bolivianos, que se privilegió a unos cuantos sacrificando el bienestar de millones de bolivianas y bolivianos. La inversión pública, que como ustedes saben es fundamental en la dinamización de la demanda interna y por lo tanto del crecimiento económico en nuestra gestión. La inversión pública que ha sido el corazón del modelo económico, social, comunitario, productivo, se paralizó. En 2019, la inversión pública ejecutada registraba un nivel de millones de dólares. A octubre de 2020, al recibir el Estado, se observa un nivel de ejecución de 1.107 millones de dólares, lo que representa una contracción de la inversión pública del 66%, paralizando la actividad económica del país. ¿Esto qué implica? Implica cientos de proyectos de inversión pública paralizados, cientos de obras sin concluir, miles de empleos que se quitaron en un momento de crisis tan profunda de necesidad y de hambre. La tasa de desempleo abierto urbano aumentó de 4,8% en octubre de 2019 a 8,7% a octubre de 2020. Es alarmante y esto se refleja en las calles como la principal preocupación de la población, el trabajo. De igual manera, ha aumentado la pobreza y las desigualdades, tanto económicas como sociales. La deuda interna nos preocupa muchísimo. En porcentaje del Producto Interno Bruto creció de 14% en octubre de 2019 a 25% a octubre de 2020, alcanzando prácticamente el nivel que se tenía cuando asumimos el gobierno el año 2006.
y la deuda externa se elevó al 30% en porcentaje del PIB, pero además con una serie de observaciones a los procedimientos y el destino de los recursos que se contrajeron. Por ejemplo, y esto ha sido de conocimiento público, existe una ausencia total de documentación con relación a la asistencia financiera aprobada por el Fondo Monetario Internacional a Bolivia en abril de 2020 por un monto de 240,1 millones de derechos especiales de giro, que equivalen a 327 millones de dólares bajo un instrumento de financiamiento rápido, del cual no se tienen registros en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, por lo que se vulneró la normativa de endeudamiento público. Con relación a las empresas públicas, queda claro que el objetivo del gobierno de facto era quebrarlas, seguramente para luego privatizarlas siguiendo la vieja receta fracasada del modelo neoliberal. Por un lado, se decía que se daría continuidad a los bonos, iniciados por nosotros como parte de nuestra política social y de redistribución del ingreso, tales como el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, la renta dignidad. Y es más, se utilizó las bases de estos bonos y su funcionamiento para el pago de algunos beneficios que se realizaron de manera improvisada para enfrentar la pandemia. Bonos que tanto criticaban en el pasado, pero por otro lado estaban matando a nuestras empresas públicas, que son las que generan utilidades que en gran parte financian estos bonos. Se interrumpieron todas las políticas orientadas al desarrollo equitativo del sector productivo, creando condiciones favorables a ciertos sectores con intereses particulares en desmedro de la micro y pequeña empresa. Asimismo, se evidencia que las políticas implementadas carecían de sustento legal y generaban una incertidumbre para su implementación. En su afán de desmantelar las empresas estatales, incrementaron gastos de sueldos y salarios desmedidamente, como lo vimos en empresas públicas, tal es el caso de Entel. Se redujo la participación en el mercado de las empresas públicas, como fue el caso de BOA, para privilegiar a una empresa privada. Se puso en riesgo la maquinaria industrial por mala operación, falta de mantenimiento e improvisación técnica. Por consiguiente, las empresas públicas en el gobierno de facto se dejaron en un estado de terapia intensiva. Por ejemplo, la paralización de la planta de Uria, que ocasionó aproximadamente 252 millones de dólares de pérdida en el periodo enero-octubre de 2020, lo cual se traduce en daño económico al Estado. Respecto a los derechos humanos, durante el gobierno de facto, y como está establecido en diversos informes nacionales e internacionales, se vulneraron sistemáticamente los derechos humanos, se restringió la libertad de expresión, se persiguió no solamente a bolivianas y bolivianos por el hecho de simpatizar o ser militantes del instrumento político del pueblo, sino que también se persiguió a periodistas, se persiguió a personas que opinaban a favor de los derechos humanos y de la libertad de expresión, y se llevó adelante, utilizando el aparato estatal, una política de criminalización, de persecución y de represión del pueblo boliviano. En este sentido, se descubrió una estructura de persecución que, a partir de un evento internacional que unificó a los servicios de inteligencia, se articularon para responder directamente a instancias del Ministerio de Gobierno para hacer persecución política, sembrando en muchos casos pruebas, armando casos judiciales sin los sustentos legales correspondientes y sin garantizar el debido proceso al que tenemos derecho todas las bolivianas y los bolivianos. Se encontraron 42 procesos penales iniciados injustificadamente por sedición, por terrorismo y por financiamiento al terrorismo, poniendo en riesgo incluso
calificaciones de nuestro país a nivel internacional. Esa es la irresponsabilidad con la que lamentablemente se actuó por un tema de odio político, poniendo en riesgo nuestra imagen a nivel internacional, denunciando todos los días a ciudadanas y ciudadanos de sediciosos, de terroristas, sin que existan los fundamentos legales correspondientes para acusarlos por tales delitos. Se creó un aparato de persecución mediante la Dirección de Migración, activando alertas migratorias a periodistas, a políticos del MAS y PCP, a empresarios y a otras personas. La lista estaba compuesta por casi 500 personas, además de pedidos de información de manera ilegal mediante el CEGIP a más de 500 personas. En Huelink se identificó que 4 helicópteros para la lucha contra el narcotráfico que no contaban con el servicio de mantenimiento se dejaron en esa situación, y es en lo que estamos trabajando para subsanar, ya que se requiere de estos helicópteros para una lucha efectiva contra el narcotráfico. Pudiera quedarme toda la noche contando muchos casos como estos, que tienen que ver con la crisis económica, que tienen que ver con la paralización del sector productivo, que tienen que ver con el deterioro de indicadores económicos y sociales asociados a la calidad de vida del pueblo boliviano, con la vulneración de derechos humanos. Pero el objetivo de esta conferencia de prensa no es solamente informar al pueblo cómo nos dejaron el Estado, sino lo que hemos hecho en este primer mes de gobierno. En cuanto a la economía, hemos ya puesto en marcha promesas que habíamos realizado durante nuestra campaña electoral, tal como el bono contra el hambre, que se ha iniciado a pagar el 1 de diciembre de 2020 y que está beneficiando a millones de personas, ayudando a la lucha contra el hambre que lamentablemente aumentó en nuestra población, no solamente por la pandemia, sino por las malas políticas económicas, y ayudando también con el pago del bono contra el hambre a la dinamización de la demanda interna, que, como lo había señalado, es uno de los motores del crecimiento de nuestra economía y es uno de los motores de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano. Por otro lado, asumimos medidas para el refinanciamiento y la reprogramación de los pagos de cuota diferidos en el sistema financiero nacional. Restablecimos los pisos mínimos de colocación de crédito productivo y de crédito de vivienda de interés social. Presentamos el proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas, que ya se encuentra en este momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual también era un compromiso que realizamos durante la campaña. Esta política tiene que ver con la implementación de un sistema tributario más progresivo, con un sistema tributario que va justamente a aplicar a las personas que tienen grandes fortunas en nuestro país, para que esos ingresos sean redistribuidos entre las personas que menos recursos tienen. Es un impuesto sobre el cual nos han estado también preguntando muchas ciudadanas, ciudadanos, y entiendo que hay mucha inquietud al respecto, pero es importante aclarar que solamente se va a aplicar para personas que tienen fortunas por encima de los 30 millones de bolivianos, que en Bolivia no deben ser más de 150 personas, y justamente esos recursos que se logren recaudar van a ir a beneficiar a millones de bolivianos. Se ha presentado también el proyecto de ley de reintegro en efectivo del IVA para incentivar el consumo interno, y se reintegrará parte de lo que se ha pagado, estableciendo a ciudadanas y ciudadanos que tienen sueldos menores de 9.000 bolivianos, donde se va a beneficiar con el reintegro de hasta un 3% por la compra de sus productos.
Hemos derogado, por otra parte, el inciso B del artículo 49 del Decreto Supremo 181 de las normas básicas, que exceptuaba transparentar las compras de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cumpliendo con un mandato del pueblo boliviano de profundizar la transparencia y la lucha contra la corrupción en nuestro país. A la fecha se están revisando 6 operaciones de endeudamiento externo que fueron devueltos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se está reperfilando el endeudamiento externo en el marco de los intereses soberanos del Estado boliviano y de la independencia de la política económica. Por tanto, se están revisando también la totalidad de las operaciones de financiamiento externo suscritas durante el gobierno de facto. Inmediatamente se procedió con la renegociación de los términos de financiamiento externo de 2 operaciones previstas con el BID y el Banco Mundial para garantizar la cancelación del pago del bono contra el hambre, como una medida política social de transferencia en efectivo orientada a sostener en el corto plazo los ingresos de los hogares bolivianos más vulnerables, en la medida de mitigar los efectos reversivos ocasionados por la política implementada por el gobierno de facto y acrecentada por la pandemia del COVID-19. Se encuentra en proceso de revisión también la totalidad de donaciones percibidas por el Estado boliviano durante el gobierno de Áñez a objeto de transparentar a la población boliviana el destino de estos recursos de donaciones, bienes, etc. En lo que refiere a las empresas públicas, hemos realizado las siguientes medidas iniciales. Se retomó el control de nuestras empresas públicas. Se intervino algunas empresas para evitar la continuidad de hechos irregulares que podían haber afectado la sostenibilidad de las mismas. Se están iniciando los procesos de recuperación y reactivación de nuestras empresas, tomando algunas acciones como el inicio de procesos de investigación y cuantificación del daño económico ocasionado por la administración del régimen de facto, el relanzamiento de las empresas y el restablecimiento de flujos productivos, la reestructuración organizacional de personal con énfasis en el componente productivo, el análisis financiero real de las empresas para solicitud de reprogramaciones de deuda y la implementación de sistemas de gestión empresarial. La actividad turística, que es uno de los rubros transversales más importantes que contribuyen al sector productivo y que nuestro país es uno de los países con mayor riqueza cultural y de mayores atractivos turísticos, fue uno de los rubros más afectados debido a la mala gestión y por las restricciones mal planificadas por la pandemia del COVID-19. El sector sufrió uno de los mayores colapsos y quedó paralizada la cadena de servicios, además de haberse cerrado empresas prestadoras de servicios turísticos como empresas gastronómicas, agencias de viaje, establecimientos de hospedaje, transporte, entre otros. Con la implementación del Decreto Supremo 4400, que es un decreto que hemos recientemente promulgado, se inicia la reactivación para la recuperación de este importante sector económico, incentivando inicialmente el turismo interno, que era también un compromiso que habíamos asumido durante la campaña. Lamentablemente, el gobierno de facto vulneró la normativa y el contrato de concesión del Registro Público de Comercio que se encuentra vigente hasta el 29 de septiembre de 2021 bajo la administración de Fundempresa. No se procedió con la respectiva licitación pública internacional y de manera irregular se emitió un decreto supremo y se suscribió una adenda ampliando el plazo de concesión por 15 años antes de culminar la gestión del gobierno transitorio, modificando la distribución de ingresos que genera Fundempresa con la reducción de ingresos al Estado. Ante esta ilegalidad, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Decreto Supremo 4407 del 2 de diciembre de 2020, abrogó el Decreto Supremo 4356, corrigiendo la vulneración ocasionada por el gobierno transitorio para que no se vulnere la buena fe y se salvaguarde los intereses y el patrimonio del Estado, garantizando la continuidad del servicio a través del concesionario Fundempresa con seguridad jurídica.
Esta medida contribuye y garantiza la legalidad de las unidades económicas legalmente establecidas en nuestro país y sus operaciones comerciales establecidas en el Código de Comercio. Actualmente se está trabajando en distintas propuestas para apoyar al desarrollo productivo con la adquisición de bienes estatales que tienen como objeto impulsar, promover la producción en las compras estatales. Se tiene planificada también la realización de una ampliación de la billetera móvil para fomentar el consumo de bienes y servicios nacionales de las empresas públicas. Se está trabajando para la implementación de una plataforma electrónica construida modularmente integrada para facilitar el acceso a compras estatales a través de la articulación de la información productiva, mecanismos de pago, la compra entre empresas de producción nacional, inteligencia de mercados, apoyo a los procesos de investigación, innovación, desarrollo y promoción, entre otras. En lo que respecta a la salud, el Ministerio de Salud y Deportes, conjuntamente con todo el gabinete a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce y nuestro vicepresidente David Choquehuanca, está realizando un redoblado esfuerzo con el propósito de reorganizar la institución, con el propósito de atender de una manera más efectiva el riesgo que aún tenemos de un posible rebrote del coronavirus, para lo cual se está trabajando principalmente en una política que tiene que ver con la prevención, con la concienciación en lugar de la represión, en lugar de la instalación del miedo. Es una responsabilidad de todas y de todos continuar con las medidas de bioseguridad que son las que nos van a garantizar el posible rebrote y la multiplicación de casos de contagio. Gracias, hermano. Hemos emitido un decreto supremo para proteger la salud y la vida de las bolivianas y de los bolivianos, donde se establecen las medidas de bioseguridad y políticas a ser cumplidas y reglamentadas mediante protocolos específicos que tienen que ver con cumplimientos en espacios públicos, privados, en actividades culturales, deportivas, en políticas, en espacios abiertos, en el tema de las pruebas PCR para el ingreso de ciudadanos del exterior y una serie de normativa que tiene que ver con el tema de la prevención de lucha contra el coronavirus. Se efectuaron reuniones diversas con instituciones de la cooperación internacional, así como misiones diplomáticas de países amigos para aunar esfuerzos regionales, internacionales de lucha contra esta pandemia que es mundial. También se ha avanzado en la gestión de vacunas, como ya lo ha anunciado el ministro de Salud. Hay importantes avances para garantizar que las vacunas lleguen a nuestro país, que no se lucre con las vacunas como lamentablemente sucedió con el acceso a medicamentos para tratar el COVID. Ahí también se ha establecido dentro del decreto supremo normativas específicas que tienen que ver con la prohibición de lucro en este tipo de pandemias que afectan a toda la población boliviana. En cuanto a la educación, las políticas encaradas durante la pandemia por el gobierno de facto fueron improvisadas y generaron, como todas y todos ustedes conocen, brechas educativas que han sido criticadas incluso por organismos internacionales. Brechas que tienen que ver con el acceso a la educación en tiempos de pandemia, donde lamentablemente, si no se pone a disposición del pueblo todos los instrumentos correspondientes para un acceso universal, quedan muchas y muchos niños, niñas, adolescentes al margen de un sistema de educación a distancia. Si no se garantiza el
internet gratuito a todas y todos los estudiantes, lamentablemente se amplían estas brechas referidas a la educación, y es en algo en lo que actualmente estamos encarando en la propuesta educativa para la gestión 2021 de manera integral y responsable, pensando en todas y en todos los estudiantes, tomando en cuenta las posibles soluciones y las dificultades que también atravesamos de acuerdo a las realidades económicas, sociales, del campo y de la ciudad que viven las estudiantes y los estudiantes, y que serán abordadas de manera colectiva dentro del 6º encuentro pedagógico que se va a realizar con la participación de todos los actores que tienen que ver con la educación el día 17 y 18 de diciembre. Con relación a la justicia, se está dando pasos concretos en busca de la transformación del sistema judicial de nuestro país, algo que demanda desde hace mucho tiempo el pueblo boliviano. Y la misma pasa por la propuesta de leyes estructurales, así como la conformación de consejos donde están invitados, asesores que procederán a analizar los aspectos procedimentales para una posible reforma a favor de la administración de la justicia. Se han anunciado 5 leyes estructurales para iniciar la reforma de la justicia. La primera, para garantizar la carrera judicial, logrando jueces independientes y una justicia accesible al pueblo. La segunda, quitará el veto para impulsar juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional contra magistrados y consejeros. La tercera reforma será referida a la Ley de Derechos Reales, que también es una necesidad y demanda desde hace muchos años del pueblo boliviano. La cuarta favorecerá a una ley óptima para adopciones de menores. Y la quinta, respecto a una nueva justicia constitucional. Resultado de una gestión interinstitucional y en busca de la realidad histórica de los hechos, y esto es algo muy importante porque es algo que ha demandado el pueblo boliviano, se procedió a la gestión y firma del protocolo para la visita de 6 miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes, quienes se encuentran investigando de manera imparcial las masacres, los hechos luctuosos y de violencia entre septiembre y diciembre de 2019. En los próximos días también se convocará al Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción para establecer nuevas líneas de trabajo y políticas atendiendo el mandato del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca de cero tolerancia a la corrupción. Nos hemos trazado metas y objetivos importantes, caminando sólidamente en la transformación de la justicia a favor del pueblo boliviano. Contrariamente, se observa que durante los 11 meses del gobierno de facto, el Ministerio de Justicia alcanzó solo un porcentaje de eficacia del 58,6% respecto a la ejecución de actividades, planes y proyectos programados para la gestión 2020. Diversos proyectos financiados por la cooperación internacional no pudieron ser ejecutados en temáticas relacionadas con la niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad, lucha contra la trata y tráfico de personas y fortalecimiento de servicios de acceso a la justicia, entre otros. Esto se debe a que el gobierno de facto estaba más enfocado en la judicialización de la política y en la criminalización de las manifestaciones del pueblo. En cuanto a las relaciones internacionales, hemos restablecido una política internacional de respeto a todas y a todos los países, de integración bajo los principios de complementariedad, solidaridad y reciprocidad, así como nuestros procesos referidos a la diplomacia de los pueblos, que hace partícipe a la población en todo lo que tiene que ver con los asuntos internacionales, que no solamente pueden ser llevadas por élites de la diplomacia, sino con una participación amplia y colectiva del pueblo boliviano. Con relación a las culturas, hemos restablecido el Ministerio de Culturas,
descolonización y despatriarcalización como principios fundamentales de nuestra revolución democrática y cultural. Asimismo, se atendió la demanda de trabajadoras y trabajadores de las artes y la cultura, un sector muy golpeado por la pandemia y también por la mala implementación de políticas económicas y sociales en beneficio de este sector, para que puedan reanudar sus actividades aplicando las medidas de bioseguridad correspondientes. En cuanto a los derechos de las mujeres y lucha contra la violencia hacia la mujer, se emitieron 2 decretos supremos y se está trabajando de manera colectiva en esta temática. Uno de los decretos es referido a poner fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres, a las diferencias que existen aún lamentablemente en algunas instituciones del sector privado y posiblemente en algunas instituciones de niveles subnacionales del sector público. Referida a la diferencia que existe en el salario entre un hombre y una mujer que pueden realizar exactamente el mismo trabajo, pero la mujer gana menos simplemente por el hecho de ser mujer, y eso es algo con lo que hemos decidido y asumido un compromiso de luchar de manera frontal contra estas diferencias que instala un sistema patriarcal en nuestra sociedad. El otro decreto modifica algunas cuestiones de la Ley 348 de lucha contra la violencia hacia la mujer, y en este sentido también hemos anunciado que se va a encarar la revisión integral y colectiva de esta ley para realizar las modificaciones necesarias a fin de que la lucha contra la violencia hacia la mujer, que sabemos que es un gran flagelo y que lamentablemente continúan creciendo los casos de feminicidio y de violencia hacia la mujer, sea más efectiva en todos sus mecanismos de aplicación e involucrando a todos los órganos del Estado que tienen que ver con la aplicación de esta ley. Reactivaremos el Gabinete de la Mujer, ampliándolo a todas las instancias que sean necesarias para implementar políticas integrales destinadas a garantizar los derechos de las mujeres y una vida libre de toda forma de violencia. Pero también activaremos un gabinete especial de lucha contra la violencia a niñas, niños y adolescentes, que lamentablemente se ha incrementado durante el periodo de confinamiento por la pandemia, ya que no se aplicaron políticas integrales para garantizar que las niñas, niños y adolescentes tengan una vida digna y libre de violencia. Y en eso tenemos que compartir una responsabilidad como sociedad entre todas las ciudadanas, ciudadanos y también los medios de comunicación, en el compromiso que debemos asumir de cuidado de las niñas, niños y adolescentes. De esta manera, trabajando con el pueblo y para el pueblo, hemos hecho y hemos avanzado durante este primer mes de gestión mucho más de lo que lamentablemente se avanzó en un año de gestión alejado del pueblo. Muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias por la atención y enviar desde aquí un abrazo a todo el pueblo boliviano. Gracias. De esta manera se ha brindado la conferencia de prensa de Marianela Prada, ministra de la Presidencia, donde ella hacía una evaluación de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en todo el tiempo transitorio, pero también de esta evaluación de los primeros 30 días del presidente constitucional Luis Arce en el ámbito judicial, educación y salud y sobre todo economía, y de lo que se vendrá en cuanto a la gestión gubernamental.